Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En nombre de GBA Consultoría y de la contadora Ángeles Mandujano, quien es directora de este programa, les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de los mejores fiscalistas de México. En esta ocasión, hablando del tema precedentes en materia de precios de transferencia, nos acompaña el licenciado Sergio Arturo Tiburcio, de quien me permitiré dar una breve reseña de su trayectoria profesional. Es licenciado por la Universidad Panamericana, especialidad en Derecho Fiscal en la Universidad Panamericana. Cuenta con el diplomado en Derecho Norteamericano en la Universidad Iberoamericana. Cuenta con el curso de Fiscalidad Internacional en la Universidad de Santiago de Compostela, en España. Ha sido abogado asociado en el despacho Ortiz, Sáenz y Tron S.C., en el despacho Santa Marina y Esteta S.C., y en el despacho Barrera Siqueiros y Torres Landa S.C. desde 2001 a la fecha. Fungió como subdirector en la Dirección General de Asuntos Fiscales Internacionales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En su experiencia académica, ha sido profesor invitado en los estudios de posgrado en la materia de Derecho Empresarial en la Universidad Iberoamericana en León, Guanajuato. Ha impartido clases en distintas universidades del país, como la Universidad Panamericana, el ITAM, en la Escuela Bancaria y Comercial, en la Universidad Iberoamericana y en la Universidad Anáhuac. En otros aspectos extracurriculares, es miembro de la Comisión de Derecho Fiscal de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, ex coordinador del Comité de Precedentes y Legislación de la IFA Sucursal México. Abogado reconocido en diversas revistas internacionales en el área de impuestos en 2009 y 2010. Autor de diversos artículos publicados en revistas especializadas y conferencista en varios seminarios y paneles organizados por la Barra Mexicana, el Colegio de Abogados, la Comisión Fiscal Internacional del Colegio de Contadores Públicos de México, AC, y de la IFA Sucursal México. Bien, los dejo en la conducción del programa con el doctor Jorge Yáñez Rodríguez. Gracias. Amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a este su espacio radiofónico de los mejores fiscalistas de México en la radio, que ya como cada lunes es una costumbre estar con todos ustedes en este espacio, ojalá nos sintonicen. Y pues el día de hoy vamos a platicar del tema llamado precedentes en materia de precios de transferencia. Ya escucharon el currículum de nuestro destacado invitado, el licenciado Tiburcio. Arturo, muy buenas tardes, seas bienvenido. Gracias, buenas tardes. Es un placer estar contigo en esta ocasión y fíjate que el tema que hoy vienes a compartirnos, pues sin lugar a dudas es muy importante, de mucha trascendencia, y para mí yo creo que es muy importante el hecho de que un abogado nos comente este tipo de temas. La mayoría de nuestra audiencia, no dudo que sean contadores, también hay abogados, sin lugar a dudas, porque GBA tiene esa capacidad de convocatoria. Sin embargo, la mayoría de los que asisten a nuestros cursos presenciales, diplomados, tienen más la formación de contadores, pero sin lugar a dudas este tema, a veces como contadores que somos, nos falta un poquito el aspecto jurídico, ese fundamento, y sin lugar a dudas tú nos lo vas a aclarar en sobremanera como tal, Arturo. Y bueno, si te parece, para que comencemos, hablando de precios de transferencia, no sé si tengas a bien platicarnos un poquito los antecedentes de este tema, cómo se originó, o detrás de todo, cuál fue la necesidad de pensar a nivel mundial en regular este tipo de operaciones de precios de transferencia. Muchísimas gracias nuevamente. En primer lugar, has apuntado un tema crucial en el conocimiento de la materia de precios de transferencia. Esta materia no se circunscribe nada más al campo de la contaduría pública, sino también al campo de la economía y al campo del derecho. Entonces, digamos que por un primer elemento, la materia de precios de transferencia es multidisciplinaria, es parte de la economía, la contaduría pública y del derecho. ¿Y por qué esas tres materias? Porque como lo vamos a ir viendo a lo largo de estos minutos, esta materia es inminentemente económica, es decir, trata aspectos de relaciones comerciales con partes relacionadas. Ahorita vamos a tratar de ahondar un poquito qué son partes relacionadas. La materia contable, ¿por qué se involucra aquí? Porque sin un soporte contable, es decir, sin información y documentación, sin los registros contables respectivos, evidentemente el análisis económico debe de estar sesgado o podría estar sesgado. Y la materia jurídica, ¿por qué? Porque en las operaciones con las partes relacionadas intervienen contratos, intervienen relaciones comerciales,
intervienen obligaciones y derechos para cada una de las partes involucradas, los cuales se tienen que analizar debidamente, ¿no? Ahora, ¿por qué nace la materia de precios de transferencia a nivel mundial? Que es la pregunta que me comentabas hace unos minutos. Esto nace después de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí?, con los países devastados de Europa, como ustedes saben, y con la gran influencia que tuvo Estados Unidos en parte de Europa occidental. Como consecuencia de eso, las empresas en busca de un desarrollo de parte de Europa continental, en busca de ese desarrollo, empezaron a establecer empresas a lo largo de ese continente. Y como consecuencia, pues empezaron a tener operaciones o relaciones comerciales con las subsidiarias o empresas establecidas en cada uno de los países. Evidentemente, estamos hablando de que no había una comunidad europea, sino había una Europa devastada, una Europa pobre, en la cual necesitaba relaciones comerciales entre ellos, obviamente para apoyar el crecimiento de Europa. ¿Esto qué provoca? Que muchas de las empresas pues, manipularan sus precios respecto de sus operaciones con otras empresas de otra jurisdicción. Como consecuencia, los fiscos, esto es una materia altamente pretendida por los fiscos, ¿por qué? Porque la materia de precios de transferencia tiene una medida de antevasiva, es decir, es una medida que establecen los estados para cuidar su recaudación, para cuidar sus dineros, y por tanto establecen como obligación que las empresas relacionadas, ¿sí?, pacten sus operaciones a precios de mercado. Esto es, que respeten un principio que en Estados Unidos, bueno, que en el derecho anglosajón se llama arm's length, es decir, que su brazo económico contenga una referencia siempre de mercado, como si las operaciones se pactaran entre partes independientes. No es lo mismo pactar una operación de padre a hijo, porque va a estar manipulada, va a estar de una manera u otra fundamentada en el que es la empresa que tiene el control. Luego entonces los estados propusieron que se respeta el principio de precio de mercado cuando las operaciones se realizarían como partes independientes. Es decir, yo no le vendería a un amigo el mismo precio que le vendería a un hijo. Lo que tratan de buscar los estados es que le vendas el mismo precio un determinado producto a un amigo. ¿Para qué? Para respetar el principio de independencia o de plena competencia. Entonces, se desarrolló en Europa esta materia y evidentemente pues Estados Unidos no estuvo aislada, también desarrolló su propia práctica. Estados Unidos junto con Europa continente europeo, España, Francia, Alemania, Inglaterra, sí, que no es Europa continental, Inglaterra, Estados Unidos obviamente desarrollan esa práctica de precios de transferencia, con lo cual posteriormente se forma, después de la Segunda Guerra Mundial, se forma la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE. En la OCDE pues están incluidos las mejores economías del mundo. México se adhirió a la OCDE en 1994, lo que ocasiona que México en ese sentido asuma un compromiso, ¿verdad?, de seguir varios temas en la materia fiscal internacional. Uno, modelos de intercambio de información fiscal. Dos, celebrar los convenios de doble tributación conforme a los comentarios o al modelo propuesto por la OCDE en materia de doble tributación. Y el tercero, asumir las obligaciones para que se aplique la materia de precios de transferencia conforme a las guías o comentarios de la OCDE. Entonces, básicamente que tenemos en el antecedente internacional un aspecto de origen, que fue el cuidado de la recaudación tributaria de cada uno de los estados respecto a que las empresas no manipularan sus precios para que se comportaran como empresas independientes. Segundo, tenemos la OCDE, que es uno de los principales organismos que agrupa las principales economías del mundo, y posteriormente ya la adhesión de México ante la OCDE, en el que se asumen varios compromisos, entre ellos la materia que nos ocupa de precios de transferencia. Arturo, en ese sentido, entonces debemos de tener como marco de referencia que los precios de transferencia, al surgir en el continente europeo como en Estados Unidos, están normados bajo un derecho anglosajón, y mi pregunta va en el sentido de que México, al ser parte integrante de la OCDE,
debemos de conocer un poco la forma de legislar de este derecho, un tanto diferente al romano que nosotros tenemos. ¿Qué diferencias de manera muy sutil nos podrías establecer que sean útiles concretamente en el tema que nos ocupa? Sí, básicamente es una pregunta interesante. Aquí la OCDE, como es un organismo que es un organismo internacional, pero no es en sí un gobierno, no es un ente público, ¿sí? Entonces, propiamente hablando, los comentarios, ¿sí?, no obligan a los estados, son meras referencias, ¿sí?, de interpretación a ¿qué? A un convenio modelo tributario. Cuando se asume México ese modelo, se obliga a México a pactar sus operaciones, a seguir el modelo convenio del OCDE en cada uno de los tratados internacionales que celebre con otros países. En este caso, para que se dé una idea, más o menos tenemos alrededor de 40 y tantos tratados internacionales de doble tributación. Ahora bien, en la materia de precios de transferencia, esta materia, como comentaba al principio, es altamente económica. ¿Qué es esto? Que ve realmente la sustancia y la naturaleza de las operaciones. De esa manera se puede partir de esa base. ¿Para qué? Para que no obstante se celebre un contrato de compraventa o un contrato de arrendamiento, etcétera, realmente lo que se vea es la voluntad de las partes, es decir, prevaleciendo la sustancia sobre la forma, ¿sí? Eso yo creo que sería una principal diferencia en la materia de precios de transferencia. Desde luego, en nuestro derecho, pues tenemos un derecho, una tradición romanista. Pugna con la sustancia sobre forma, porque somos un derecho más formal. Sin embargo, las últimas resoluciones de nuestra Corte, tanto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como de los tribunales colegiados, y sobre todo teniendo en consideración la tendencia actual del control difuso de la Constitución, ¿qué es esto? Que los jueces tienen plena libertad para resolver un asunto independientemente, ¿verdad?, de lo que disponga una ley. Entonces, poco a poco esta materia se va a venir perfeccionando, se va a venir evolucionando, para que en un momento determinado, pues no solamente se revise la forma o el cumplimiento formal de las obligaciones, sino que se revise la sustancia económica de la transacción, básicamente. De acuerdo. Ahora, en relación a lo que nos comentabas hace un momento en cuanto a los tratados que México tiene celebrados, 40 y tantos, ¿no? Los tratados que México celebra con otros países llevan como parte integrante el modelo sugerido por la OCDE. ¿Qué pasa, Arturo, con los paraísos fiscales, donde no podemos justamente a nivel estatal, a nivel gobierno, comunicarnos oficialmente con el gobierno de aquel paraíso fiscal y por ende pues no existen los estudios de precios de transferencia tan fehacientemente como en el resto de los países? ¿Qué hace nuestro gobierno en ese sentido? Correcto. Eso tiene un antecedente interesante. En materia de precios de transferencia en concreto, se presume que cualquier pago de un residente en México a una empresa que esté ubicado en un paraíso fiscal, y ahorita definimos qué es paraíso fiscal, en un paraíso fiscal cualquier pago es no deducible. Es una presunción que admite desde luego prueba en contrario. Entonces, en principio, cualquier pago va a ser no deducible por parte del contribuyente. ¿A menos de qué? A menos de que compruebe que se pactaron las operaciones a precios de mercado. Y ahí viene todo el estudio y análisis de precios de transferencia. Ahora bien, en materia de paraísos fiscales, ya hace algún tiempecito nuestro país, en virtud de que miembros del OCDE también abandonaron ese principio, abandonó la lista negra, la conocida como de lista negra. ¿Por qué? Porque eran un listado de países: Panamá, Curazao, Islas Caimán, todas las islas habidas y por haber ahí en el Caribe, que se consideran países que no tributan, es decir, no pagan impuestos. Los ciudadanos o residentes de esos países no pagan impuestos. Entonces, hace algún tiempo, y sobre todo con un caso muy representativo, que fue un caso de Suiza y de Alemania, dijeron los miembros de la OCDE, estamos teniendo un problema con los paraísos fiscales porque no comparten información fiscal con los países